Vamos a grabar, ¿ya? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Muy buenas noches. Bienvenidos a su clase en el área de matemáticas, la primera de la unidad número 3. Vamos a empezar con el tema que se ha preparado para hoy, que tiene que ver o se vincula con los vectores fijos. ¿Ya? Vectores fijos y vectores equipolentes. Dentro del objetivo tenemos de estandarizar el nivel de conocimientos requeridos acerca de los vectores fijos y equipolentes mediante la revisión teórico y práctico para conocer el proceso adecuado en la resolución de los mismos. Dentro del índice de contenidos también vamos a ver lo que es la definición de vectores, fuerza y gravedad, los elementos de los vectores, vectores fijos, vectores equipolentes y un par de ejercicios prácticos. Asimismo, ustedes ya saben que vamos a ir practicando, vamos a ir interactuando a medida que se vaya avanzando con la clase. ¿Ya? Entonces vamos a poner un poquito de atención. Es un tema que vamos a revisar para identificar cuándo dos vectores son equipolentes. Mi estimado Andreina Vallejo, mi estimada Andreina Vallejo, ¿qué nos dice que son los vectores? Hola, buenas tardes compañeras y buenas tardes licenciada. Hola. Los vectores se usan para representar magnitudes como la fuerza de velocidad, la aceleración y la posición, entre otros, puesto que estas magnitudes solo tienen significado si se conoce en qué dirección van, elementos, módulo, dirección y sentido. Muy bien, muchas gracias, Andreina. Entonces aquí nosotros ya sabemos cuáles son los elementos de los vectores, es el módulo, la dirección y el sentido. Asimismo, cuál es la utilidad o cuál es el uso de los mismos. Nos dice que los vectores se usan para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición, ¿no es cierto? Un vector es una herramienta que sirve para direccionar la posición de un cuerpo dentro del espacio. ¿Cuál es el espacio aquí representado con el plano cartesiano? Ustedes saben que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Hacia la derecha están las X positivas, hacia la izquierda las X negativas, hacia arriba están las Y positivas, hacia abajo están las Y negativas. Eso, mis estimados estudiantes, por ejemplo, aquí tenemos la posición, ¿ya? Aquí tenemos la posición de unas coordenadas en el plano. Ya tenemos la coordenada que va en el punto de origen, 0,0. 0 para X, 0 para Y, por lo tanto se sitúa en el punto de origen. Tenemos la otra coordenada que va en el punto extremo, que viene 4 para X. Siempre esto es un punto, digamos que este es el punto A y digamos que este es el punto B. Siempre en un punto va a estar compuesto de 2 coordenadas, tanto la coordenada X como la coordenada Y. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos para la coordenada X 4, este siempre va a ser X y este siempre va a ser Y. Para la coordenada X 4 positivo, para la coordenada Y 3 positivo. Tenemos 0,0 para el punto de origen y 4,3 para el punto extremo. Podemos identificar un vector una vez que conocemos el punto de origen y una vez que conocemos el punto extremo, ya podemos graficar el vector. ¿Ya? Una vez ubicados los dos puntos, porque simplemente es de ¿qué? De trazar la línea. Cuidado. Okay. Tenemos también los elementos de los vectores. ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos la dirección, señalado aquí en la presente gráfica. Tenemos el módulo, que es todo lo que comprende el cuerpo del vector, el sentido, identificado por la flechita, y el punto de aplicación, o también llamado el punto de origen. Hay que tener en cuenta también una diferencia entre lo que es fuerza y gravedad, ¿no es cierto? En física se conoce como gravedad a la fuerza
con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos u objetos hacia su centro. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando se aplica la gravedad, es cuando nosotros, por ejemplo, en el espacio dejamos caer algún objeto sin necesidad de aplicar ¿qué? Sin necesidad de aplicar la fuerza. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que la Tierra tiene esa inercia que hace que todos los cuerpos caigan hacia su centro. Mientras tanto, en física nos dice que denominamos fuerza toda acción capaz de producir cambios. Esto quiere decir que cuando nosotros aplicamos fuerza, ¿ya? Estamos hablando de que se presenta un movimiento, ¿no es cierto? Entonces, esta es la diferencia entre la gravedad. La gravedad cae por sí solo y la fuerza es mediante la aplicación de la misma para que se produzca un movimiento dentro del espacio. La representación de los vectores, tenemos el punto de origen. Como siempre les dije que tenemos coordenadas, ¿no es cierto? Para identificar tanto el punto de origen como el punto extremo, lo identificamos con coordenadas. Cada coordenada está delimitado por la X y la Y. Los puntos se identifican por lo general como vector A con mayúscula, B con mayúscula. Esto es el vector AB. Ahora, ¿qué son los vectores fijos? Nos dice que los vectores fijos en el plano son un segmento orientado con el sentido del recorrido que va desde el origen al extremo. ¿Ya? Eso es un vector fijo. Cuando nosotros tenemos dentro del plano dos puntos que va desde el origen hacia el extremo. Entonces podemos representar como vector AB. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, grafica el vector con sus puntos, pongamos el primer paréntesis punto A y el segundo paréntesis punto B, ¿ya? Nosotros démosle ese nombre. El primer punto A tiene sus coordenadas 0,0, ¿no es cierto? Y el vector B tiene sus coordenadas 4,3. Entonces, el primero me dice 0,0. Eso quiere decir 0 para X, 0 para Y, en pleno punto de origen. ¿Listo? Y también tenemos el punto B, 4,3. 4 para X, 1, 2, 3, 4. Aquí es este 4, lo recorren para acá. 4 para X y 3 para Y. Subimos con 3 para Y, mis estimados estudiantes. Entonces, una vez que ya tenemos el punto de origen y el punto extremo, lo trazamos. ¿Ya? Y es de esta forma como queda representado estos dos puntos, tanto el punto A como el punto B dentro de un plano cartesiano. Tenemos otros puntos. Hablamos del punto A y el punto B. El punto A con 2,3 y el punto B con 7,5. Si hablamos de 2,3, tenemos 2 y en esta parte de aquí, 3. ¿Cierto? Si hablamos de 7,5, vamos al 7 y subimos hasta el 5. Más o menos nos queda así el vector. ¿Ya? Aquí podemos ver trazado ya lo que es el punto de origen y el punto final, o llamado también punto extremo, con sus dos puntos. En el origen tenemos el punto A con sus coordenadas 2,3. En el extremo tenemos su punto B con las coordenadas 7,5. Ya tenemos aquí los vectores equipolentes también. Nos dice que dos vectores son equipolentes cuando tienen igual módulo, dirección y sentido. Dos vectores en un plano cartesiano son equipolentes entre sí si tienen exactamente el mismo módulo, dirección y sentido, sin importar en dónde se encuentre ubicado dentro del plano cartesiano. ¿Ya? Es así que podemos ver aquí vectores equipolentes entre sí. Este vector de acá es equipolente con este vector de acá. Este vector de aquí es equivalente con este vector de aquí. Si se dan cuenta, no importa en dónde se encuentra ubicado, pero tienen que tener exactamente el mismo módulo. ¿Tienen el mismo módulo? Sí. La misma dirección también y el mismo sentido. Pero para identificar
si dos vectores son equivalentes entre sí, también hay otro método, porque, por ejemplo, puede surgir dentro de un plano cartesiano que se encuentren graficados dos vectores y no podamos identificar cuáles son equivalentes entre sí. Por ejemplo, estos vectores de aquí también son equivalentes, ¿ya? Porque sin importar en qué parte del espacio o del plano se encuentren ubicados, nosotros podemos darnos cuenta que tienen exactamente el mismo módulo, dirección y sentido por el espacio. Aquí está en 1, 2, 1, 2, 1, 2, en 2 por 3, ya en un perímetro de 6. Este de acá también está en un perímetro de 6, en un perímetro de 6, 2, 4, 6, igual en un perímetro de 6. Entonces nos podemos dar cuenta que esos vectores son todos equivalentes entre sí. Pero si nosotros tenemos simplemente datos como estos, nos dicen vectores equivalentes, ¿no es cierto? Vamos a representar el vector y vamos a determinar si estos vectores son equivalentes entre sí. Les recuerdo, ¿qué quiere decir equivalentes? Que tengan exactamente el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Ya, entonces tenemos el punto A, tenemos el punto B, el punto C y el punto D. ¿Ya? Entonces tenemos el punto A, B, C y D. Y acá vamos a empezar a graficar. En el punto A tenemos 1,1. Entonces vamos 1 en X y 1 en Y. En el punto B tenemos menos 2,7. En el punto B tenemos menos 2,7. Subimos hasta el 7. Y ahí hemos calculado el punto B. Una vez que ya tenemos tanto el punto A como el B, simplemente trazamos la gráfica. Vamos con aquí tenemos A y B, ¿no es cierto? Vamos con C y D. En C tengo para X 6, ¿no es cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí grafico el punto. Tengo para X 6 y para Y 0. Por eso nos vamos desde el origen. Como es 0, pues partimos desde el origen y recorremos los 6 centímetros en X. Los 6 puntos en X. Entonces llegamos al 6 y de ahí nos dice el vector D con coordenadas 3 para X y 6 para Y. Tenemos el vector D con coordenadas 1, 2, 3 para X y 1, 2, 3, 4, 5, 6 para Y. ¿Ya? Entonces una vez que ya tenemos el punto C y el punto D, pues procedemos a realizar el gráfico, la línea. Y ahora vamos a determinar si estos dos vectores son equivalentes entre sí. Es decir, si tienen exactamente el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Ahora lo vamos a dividir en subgrupos. Por ejemplo, tenemos el vector AB y el vector CD, ¿no es cierto? Trabajamos primero con el AB, después trabajamos con el CD. El vector resultante, al yo aplicar esta fórmula tanto en AB, tiene que ser exactamente igual a CD, para decir que estos dos vectores son equivalentes entre sí. Es decir, que tienen exactamente el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ya? Entonces empezamos. Tenemos el primer vector, que es el conjunto, que está integrado por el conjunto AB. ¿Qué me dice la fórmula? Voy a restarle el segundo menos el primero. El segundo punto menos el primero. ¿Ya? El segundo punto es B, menos el primero A. Entonces, tenemos el vector B. ¿Cuáles son los puntos del B? Acá nos vamos. Aquí tenemos ya los puntos del B. Las coordenadas del punto B. Tenemos menos 2,7, cierro paréntesis, menos A. ¿Cuáles son mis coordenadas en A? 1,1. 1,1. Entonces, ahora sí vamos a... estas son las de X, estas son las de X, ¿no es cierto? Entonces vamos trabajando X con X. Menos 2, menos 1. Recuerden, este menos le afecta a la parte de aquí. Menos 2, menos 1 me da menos 3. ¿Ya?
separado por la coma porque son coordenadas. Vamos con las Y. Estas son las X con X y trabajamos Y con Y. Ya, entonces tenemos 7 menos 1. ¿Cuánto es 7 menos 1? 6. Cierro paréntesis. Ya, entonces aquí he obtenido un vector resultante de menos 3,6. Esto tiene que ser exactamente a la operación resultante de CD. ¿Ya? Entonces, como les digo, eso tiene que ser exactamente igual a la operación que yo realice con CD. Igual, vector resultante CD, voy a restar el segundo menos el primero, es decir, D menos C. ¿Cuál es mi vector D? Aquí tengo el vector D, 3,6, menos mi vector C. El vector C es 6,0. Entonces, X trabaja con X, Y trabaja con Y. 3 menos 6, si yo tengo menos 6 y pago 3, me va a quedar un saldo de menos 3, ¿no es cierto? Menos 3, 6 menos 0. 6 menos 0 me da también 6. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo realicé la operación entre AB, que es B menos A, y reemplazo las coordenadas que corresponden tanto a B como a A, realizo la resta o suma respectiva, ¿ya? Y finalmente, CD, también al momento de yo realizar la operación, me dio un valor exacto al vector resultante en AB. Entonces tenemos AB y tenemos CD con dos respuestas idénticas. Por lo tanto, decimos que estos vectores sí son equivalentes, es decir, que tienen exactamente el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ya? Vamos a intentar resolver este ejercicio de aquí. Es igualito al anterior, igualito. ¿Qué cambian? Solo cambian datos. Por favor, tomen nota y yo les retrocedo para que realicen, ¿ya? Vayan haciendo el gráfico. Después del gráfico, apliquen estas pequeñas fórmulas. Vayan guiándose en este ejercicio. Si desean, vuelvan a hacerlo, ¿ya? Y me van a identificar si son o no son equivalentes estos vectores entre sí. Me levantan la mano si desean que les ceda la palabra para que me pregunten o si no, me dejan un mensaje en el chat y yo les estoy atendiendo, ¿ya? Me dejan igual, si es que ya culminan, me dejan una fotito aquí en el chat. Les dejo, por favor, el ejercicio anterior para que se guíen, ¿ya? Si desean que les proyecte el ejercicio nuevo, me hacen saber a través de un mensajito.
Me levantan la manito quienes están haciendo, ¿ya? Me levantan la manito quienes están haciendo y una vez que me envíe al menos un estudiante la respuesta, yo les, yo les doy las indicaciones de este ejercicio. Perfecto, muchas gracias. Entonces me envían la respuesta, por favor, y yo les estoy revisando y después proyectamos el ejercicio resuelto, ¿ya? Este es el ejercicio. Me dicen si desean que retroceda, ¿ya?
¿Cómo van? ¿Ya terminan? Por favor, nos quedan 2 minutos. Eddie Mora y Andreina, envíenme, por favor, ¿ya? Envíenme la foto. Mi estimado Eddie, envíeme la foto al WhatsApp. Y Andreina, en este momento, ¿ya? Andreina Vallejo y Eddie Mora. Les dejo el número, ¿ya? 098-885-5603. Les recibo, tienen un minuto, ¿ya? Los estudiantes que me envíen hasta las 8, hasta las 6:35, les voy a poner un punto adicional. Un punto adicional en la unidad 2. Octubre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, mis estimados estudiantes, voy a dejarles de compartir. Síganme enviando, como no les proyecté la respuesta, me siguen enviando los que desean.
A ver, vamos a ingresar. Denme un segundito. Estamos con... A ver, mis queridos estudiantes, tenemos la primera pregunta. Conteste verdadero o falso según corresponda. Los vectores se usan para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición. Esa respuesta era verdadera, ¿no es cierto? Porque eso lo vimos en la primera diapositiva. La segunda nos dice, los componentes de los vectores son módulo, dirección, sentido y orientación. Aquí sería falso porque no era orientación, ¿ya? Era solo módulo, dirección y sentido. Bien, mis estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Los que desean me pueden seguir enviando los ejercicios. Espero que tengan un excelente resto de semana. Un fuerte abrazo. Se cuidan hasta una próxima ocasión. Chao.